Pero hoy quiero redoblar la apuesta. Y además de poder terminar el año, mientras otros lo terminan, que vos puedas terminarlo para arriba, levantado, animado, con fortaleza. Que vos puedas terminarlo con expectativa, como oramos hace un momento, esperando algo grande de parte de Dios, porque Dios lo va a hacer de acuerdo a lo que estás esperando. Que puedas terminar el año en victoria, que puedas terminar el año alabando, adorando, pero también, y redoblo la apuesta, y acá me meto ya en el tema de esta noche, porque a veces Dios bendice. ¿Cuántos saben que Dios bendice? Dios bendice, pero a veces la bendición hay que irla a buscar. Hay bendiciones que vienen y hay bendiciones que hay que irlas a buscar. Hay bendiciones que son gratis y hay bendiciones que tienen un precio. Por eso el sermón de hoy se llama Provocadores de Bendición, en donde lo que te hablé antes acerca del cansancio, para que ese cansancio se vaya de una vez por todas de tu vida y te sientas descansado en tu espíritu, en tu alma y en tu corazón, es para algo. ¿Para qué es? Y en primer lugar, miremos la diferencia entre cuando Dios bendice y cuando vos provocás la bendición. El sermón se llama Provocadores de Bendición. ¿Cuántos son provocadores de bendición? Algunos me miran como diciendo, pastor, no voy a levantar la mano porque no entiendo lo que está hablando. No importa. Mira lo que dice San Lucas capítulo 5. Versículo 1 al 7. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y acá vemos a una necesidad, a un hombre que es Simón, también llamado Pedro, quien sería luego el apóstol Pedro, en un momento donde Jesús se encuentra con él. No es que él se encuentra con Jesús, sino que Jesús va al encuentro de Pedro y de repente Pedro, que era pescador de profesión, no había pescado nada en toda la noche. Imagínate la frustración, imagínate el sentimiento de fracaso. Y ahí aparece el Señor que después de predicar un sermón a la multitud que estaba, le dice, Simón, Pedro, boga mar adentro y volví a intentarlo. Pedro le contesta, toda la noche traté de hacerlo, no pasó nada más en tu palabra, lo voy a hacer. Y de repente en el intento de la mañana, la red que estaba vacía se llena. No solamente la de él, sino también que tiene que pedir ayuda a otros para que vengan. Y también las otras redes son llenas de esa pesca, como algunos la llaman, la pesca milagrosa. Veamos un pasaje más. Ahí en San Lucas capítulo 5 también, versículo 7, capítulo 7, versículo 11. 7:11. Dice lo siguiente, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Impresionante. Acá vemos una mujer viuda que pierde a su hijo único y de repente allí cuando estaban llevándolo para enterrarlo aparece Jesús, aparece el Señor, tiene compasión. Ora por el muchacho y el que estaba muerto, ¿qué hace? Resucita. ¿Cuál es el común denominador?
entre estas dos historias. Y no solamente estas dos, porque no tenemos mucho tiempo o todo el tiempo que quisiéramos, de muchísimas otras historias. El común denominador, ¿sabes cuál es? Que Dios bendice. Que Dios es el que aparece. Jesús es el que tuvo la iniciativa sin que Pedro le pida, sin que esta madre ya así llena de dolor por la muerte de su hijo le pida. Sin embargo, aparece Jesús. Jesús tiene la iniciativa y Jesús dice, yo lo voy a hacer. Aparece el Señor y les da y les hace el milagro que ni siquiera ellos estaban esperando. Porque tanto Pedro como esta madre estaban llenos de frustración, ya de fracaso, de resignación, pensando, no conseguí nada, no logré nada, está todo terminado. Ahí en ese momento aparece Jesús, tiene la iniciativa del Señor y fueron literalmente sorprendidos por Jesús. Eso es cuando Dios bendice. Jesús fue a su encuentro, mientras que ellos no hicieron nada. Repito, no hicieron nada fuera de lo común o demasiado grande. Todo, podríamos decir, lo hizo Jesús. Esa es la manera que Dios bendice y esa es la manera que Dios te ha bendecido muchas veces y esta también es la manera que Dios te va a seguir bendiciendo, porque Dios va a venir a tu encuentro, Jesús va a venir a tu encuentro, ahí donde está la necesidad y Dios mismo te va a sorprender. ¡Wow! Y vas a recibir lo que ni siquiera a veces estabas esperando, lo vas a recibir de parte de Dios. ¿A cuánto les gusta eso? A todos. Esas bendiciones que vienen cuando quizás estamos allí a punto de claudicar o sin esperanza y viene el Señor y nos sorprende. Aparece Jesús. Jesús tiene la iniciativa por compasión, por gracia, por misericordia y nos da lo que necesitamos. Eso es Dios bendice. ¿Pero qué es provocar la bendición? ¿Qué significa provocar la bendición? A diferencia de estos pasajes que acabamos de mencionar, mira lo que dice San Mateo capítulo 26, versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Oh, decime si eso no es una bendición. Que de repente ella, que obviamente algo hizo, ¿qué fue lo que hizo? Tenía un perfume, otro de los evangelios dice, un perfume en un vaso de alabastro, el perfume era de nardo puro, de muchísimo precio. Y ese precio era nada más ni nada menos que el valor del sueldo de todo un año. Pero la mujer, al ver a Jesús allí en su casa, lo quiebra sobre el cuerpo del Señor, lo unge con ese perfume carísimo, costosísimo. Y de repente Jesús, ¿qué es lo que hace? La honra, la reconoce. Y dice, ella sin saberlo, estaba haciendo una buena obra. Estaba preparando mi cuerpo para la sepultura. Por lo tanto, donde quiera que se predique este evangelio, se va a contar lo que esta mujer ha hecho. Y hoy, más de 2000 años después, estamos haciendo lo que Jesús dijo, hablando de lo que hizo esta mujer. De repente recibió la bendición esta mujer de parte de Jesús. ¿Y a qué se asemeja esta historia? A muchas otras, voy a contar por lo menos algunas de las más frescas que tenemos aquí, de acuerdo a las últimas predicaciones, pero acordémonos de Zaqueo. Zaqueo, que era el jefe de los cobradores de impuestos, sería como hoy en día el jefe de la FIP, y de repente Zaqueo, que era rico, tenía dinero, bienes materiales, tenía una posición social, reconocimiento, escuchó que Jesús iba a pasar por la ciudad donde él estaba,
y como era pequeño de estatura, no se la quería perder, se subió a un árbol. El jefe de la FIP subido a un árbol. Y la gente estaba allí, mirá, ¿qué hace Zaqueo ahí arriba? Pero de repente Jesús pasó, lo vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, baja, date prisa, es necesario que hoy pose yo en tu casa. Y cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, Zaqueo fue bendecido, su vida fue cambiada, transformada. Y Jesús mismo declaró: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Acordémonos de Bartimeo, que era ciego y mendigo. Jesús pasaba también por la ciudad de Jericó. Y Bartimeo, que era ciego y mendigo, cuando escuchó que Jesús pasaba por allí, empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero imagínate la multitud, a los gritos, Bartimeo, a los gritos, para que Jesús lo pudiese escuchar. ¿Y qué era lo que hacía la gente? La gente lo callaba. ¡Shh! ¡Pará, loco! ¿Por qué lo callaba? Pues acordémonos que en Jericó estaba el palacio de verano del rey Herodes, y que tanto Jerusalén como Jericó y todo Israel estaban siendo dominadas por el imperio romano. Y no vaya a ser que interpreten ese alboroto como un intento de revolución, una revuelta, y vayamos todos presos, decía la gente. Entonces, cállate, Bartimeo. Pero él, ¿qué hacía? A más voz clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que Jesús se dio vuelta, lo mandó llamar, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, maestro, le contestó. Y al instante recobró la vista, fue sanado, y dice la Biblia, seguía a Jesús en el camino. El paralítico, ¿se acuerdan? Lo vimos hace no mucho, con sus amigos, en donde fueron con toda la expectativa, cargándolo al amigo el paralítico en una camilla. Llegan a la casa donde estaba Jesús enseñando. La casa está llena, no pueden entrar. Pero en lugar de resignarse, de volverse con las manos vacías, frustrados, vieron el techo, se miraron el uno al otro. Ya todos, aunque no hablaban, sabían lo que iban a hacer. Subieron al techo, rompen el techo, bajan al paralítico en el lecho. Imagínate Jesús en ese momento enseñando, y empieza a caer polvito del techo. Todos mirando para arriba, y aparece el paralítico en el lecho. ¿Qué dice la Biblia? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y a ti te digo, levántate y anda. Y al instante ese hombre que yacía en su lecho se levantó por el poder de Dios y anduvo. No podemos olvidarnos de la mujer que tocó el manto del Señor. 12 años de enfermedad, también lo vimos hace poco. 12 años de dolencia, 12 años de enfermedad que no podía ser curada. Por eso había ido a todos los médicos sabidos y por haber. Se había gastado toda la plata. Y que dice la Biblia que en vez de irle mejor, le iba peor. Hasta que también escuchó hablar de Jesús. Y siempre donde estaba el maestro había una multitud. Y esta mujer dijo: voy a ir por detrás, y si tocare tan solamente el manto, yo sé que voy a ser sana. Y así fue. Fue por detrás, tocó el manto, y apenas tocó el manto recibió sanidad. Y Jesús de repente se dio cuenta y dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos lo miran y le dicen: maestro, parece que estamos en el subte, no era pico. Estamos todos así, todos se están tocando. No se están tocando, nos están aplastando. Y vos preguntás: ¿quién me tocó? Y dice: porque poder salió de mí. Y también esta mujer recibió sanidad y salvación en ese mismo instante. Y acá está. ¿Cuál es la diferencia con los otros dos hechos de Pedro, de la mujer del vaso de alabastro? ¿Cuál es el común denominador de las historias que mencioné rápidamente? En primer lugar, Jesús no les pidió nada. No hubo una orden de Jesús, no hubo una orden de Dios. No es que Jesús le dijo a Bartimeo: dale, grita que no te escucho. No es que Jesús le dijo a Zaqueo: subite al árbol que sos tan bajito que no te veo. No es que Jesús le dijo a la mujer: mira, yo me paro acá y vos venís por detrás y tocás mi manto. No. No es que Jesús le dijo a los amigos del paralítico: rompan el techo, es la única manera que van a tener de poder llegar a mí. Ni siquiera la mujer le dijo: yo sé que tenés un perfumito por ahí guardado que vale mucha plata, ahora mismo tráelo y quebralo arriba mío. No. En ninguno de estos casos
me dio una petición. Hubo una orden del Señor. La iniciativa la tuvieron ellos. Repito, la iniciativa la tuvieron ellos. Y la iniciativa que tuvieron no fue algo que hacían todos los días. Quiere decir que fue algo fuera de lo común. Ninguno de ellos, imagínate, los del paralítico no andaban rompiendo techos todos los días. La mujer del vaso de alabastro no andaba rompiendo vasos por todos lados, derramando perfume por doquier. No, Bartimeo no andaba a los gritos todos los días por ahí. La mujer que tocaba el manto tampoco andaba buscando mantos para tocar. No, era algo y cosa fuera. Zaqueo tampoco vivía arriba de un árbol. ¿Dónde está Zaqueo? Vivía arriba del árbol como todos los días. No, fue algo especial. Fue algo fuera de lo común. Fue algo que no hacían siempre. Fue algo que no hacían comúnmente en sus vidas. Pero que de repente al hacerlo, ¿qué fue lo que hicieron? Llamaron la atención de Jesús. Tomaron por sorpresa a Jesús. Y por eso recibieron la bendición, porque fue una bendición que ellos mismos pudieron provocar con hechos, con actitudes, con decisiones, con pasos que dieron de una manera valiente, de una manera con coraje. Y si yo miro a estas personas, eran hombres y mujeres comunes, como vos, como yo. Porque si queremos cosas nuevas, ¿cuántos quieren cosas nuevas de parte de Dios? Oh, Dios está mirando esas manos, a ver allá atrás. Alguno dice, ¿cuántos quieren cosas nuevas de parte de Dios? Y la gran pregunta es, yo me imagino a Dios respondiendo desde el cielo. ¿Y qué estás haciendo de nuevo para recibir cosas nuevas? ¿Qué estás haciendo nuevo para recibir cosas nuevas? ¿Qué estás haciendo diferente en tu vida para recibir algo diferente? ¿Qué estás haciendo extraordinario, o sea que no es ordinario, para recibir algo extraordinario? Y ahí están los que provocan las bendiciones. Y tanto Bartimeo como cada uno de ellos tuvieron un obstáculo que vencer. Y ahora alguno dirá, bueno, pastor, pero ¿cómo lo aplico a mi vida? Obviamente estamos hablando de 1000 alternativas que pueden existir. Pero ¿sabes algo? Llevándolo a nuestra vida espiritual, quizás alguno aquí dice la verdad, desde que llegué a la iglesia nunca ayuné en mi vida. Y algunos hace 25 años que están, pero no importa. Nunca ayuné en mi vida. Bueno, cuando ayunás, aunque no hayas ayunado en tu vida, estás haciendo algo nuevo. Estás haciendo algo fuera de lo común y eso llama la atención de Dios y eso provoca la bendición de Dios sobre tu vida. Si alguno dice, yo venía una vez al mes a la iglesia, pero de repente voy a venir más seguido, estás haciendo algo más. Estás haciendo algo fuera de lo común. Estás sumando y no restando. Cuando todo el mundo en esta época del año dice quiero hacer menos, Dios nos desafía, Dios nos insta, Dios nos anima y Dios nos llama a hacer algo más para provocar la bendición del cielo sobre cada uno de nosotros. Si de repente no podías predicarle a nadie, te animás un día y vas y le predicás al que tenés a tu lado. Dios te va a bendecir. Porque Dios no bendice la comodidad. Dios bendice el sacrificio. Por eso muchas veces vas a escuchar a esa persona que le cuesta, que quizás nunca pudo llegar a la iglesia, pero un día se esforzó, hizo el sacrificio contra viento y marea, contra los pensamientos, contra los demonios que querían impedirle que venga, y de repente vino y estuvo acá. Y después vas a escuchar que dijo, desde que vine me cambió todo. Y uno lo mira y dice, yo hace 25 años que estoy y no cambió nada. ¿Por qué a él sí, a mí no? Porque para él fue un sacrificio. Y quizás lo que fue un sacrificio para él es la comodidad para otros. ¿Cuántos me están entendiendo? Es la comodidad para otros, porque el ser humano siempre tiende a acomodarse. Y cuando uno se acomoda, es ahí cuando también, perdónenme la expresión, se acomodan las bendiciones. Se estancan las bendiciones, porque uno está estancado.
Y uno recibe de acuerdo a lo que está buscando, uno recibe muchas veces de acuerdo a lo que está creyendo, pero la Biblia misma dice que la fe sin obras es muerta. Entonces Dios bendice eso de más cuando lo podemos hacer. Por eso el sacrificio de otros es la comodidad de muchos. Y Dios va a bendecir el sacrificio, pero quizás donde está la comodidad va a faltar esa misma bendición. Porque uno dice, yo estoy acostumbrado a venir a la iglesia, vengo de taquito. Pero el otro se esforzó, el otro hizo un sacrificio. Y ahí va a estar la bendición de Dios, te lo puedo asegurar. Cuando de repente quizás nunca fuiste a un hospital, un día te decidiste, hoy voy a ir a un hospital a orar por alguien necesitado, por alguien que esté enfermo, Dios te va a bendecir. Porque estás haciendo algo que nunca hiciste, estás haciendo algo más. Estás haciendo y estás dando un paso que nunca antes habías dado. Por eso vieron que está muy de moda, sobre todo en las redes sociales, los desafíos, ¿no? Y qué lindo poder tener un desafío en este fin de año. ¿Y sabes cuál es el desafío? El desafío se llama Hacé algo más. Hacé algo más. Llama la atención de Jesús. ¡Wow! ¿Cuántos se prenden en este desafío? Hacé algo más. Sí, Señor, yo voy a hacer algo más antes del fin de año. Dios te va a bendecir. Algunos lo están pensando, dice, yo quería ir a las vacaciones. Hacé algo más, algo que no estés haciendo para Dios. Pueden ser tantas cosas. El otro día una hermana ayudó a otra hermana para comprarle los remedios. La ayudó a comprarle los remedios porque necesitaba para comprar los remedios. Y no era que esta hermana andaba todos los días comprándole remedio a la gente, no era para mí, no era la obra social, pero fue algo específico, puntual, y de repente Dios la bendijo con un trabajo nuevo. ¿Por qué? Porque hizo algo fuera de lo común. Le dieron el primer sueldo una remuneración especial. Llamó la atención de Dios, llamó la atención de Jesús. Y Dios bendice a los provocadores de bendiciones. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso a Jesús? Sobre todo, escuchá, sobre todo cuando lo que haces de más, lo haces en un ámbito contrario, viviendo una realidad contraria. Acuérdense de Jesús, Jesús crucificado, y de repente, acuérdense la gente allí abajo, ¿qué estaba haciendo la gente? Se estaba burlando de él, le estaba dando la espalda. Por eso dice la palabra que leímos hace un momento atrás, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuál era la contradicción de pecadores? Muy fácil, que los mismos que estaban diciendo delante de Pilato, crucifíquenlo, crucifíquenlo, y ahí al pie de la cruz se burlaban de él, eran los mismos que unas semanas antes, unos meses antes, estaban escuchándolo predicar al Señor y hasta lo aplaudían o hasta habían recibido una bendición o un milagro de él. Pero ahora estaban diciendo, lo estaban allí rechazando. Sin embargo, Jesús, y ese es el amor maravilloso, estaba muriendo no por los amigos, sino por los enemigos. Jesús dice en la Biblia, nosotros siendo enemigos, vos y yo siendo enemigos de él, Jesús murió por nosotros. ¿Sí o no? Y que dice la Biblia, con todo pudiera ser que alguien muriera por un amigo. Pero ¿quién da la vida por un enemigo? Ahí Jesús hizo algo que nadie estaría dispuesto a hacer. Hizo algo más que lo común de la gente. Y eso produjo la salvación para todos nosotros, para todos los que creyeron y para todos los que creerán en él. Porque hizo algo más fuera de lo común. En esa cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras daba su vida por los enemigos. Acuérdense cuando había una multitud que después de haber escuchado al Señor se había hecho tarde, estaban en pleno desierto. No tenían que comer.
5.000 hombres, más las mujeres, más los niños. ¿Y qué pasó? Jesús dijo, tengo compasión de ellos, porque no tienen que comer. Y de repente los discípulos pusieron la mano en el bolsillo y dijeron, no tenemos nada, ¿a quién le vamos a dar de comer? Y ahí apareció un muchacho con 5 panes, 2 peces. Y dijo, Señor, toma, acá tengo esto. Hizo algo que muchos otros no hubiesen hecho. Porque muchos otros, mientras veían las caras de hambre de los 5.000 que estaban ahí, más las mujeres, más los niños, si vos tenías 5 panes y 2 peces, esto me comen los 5 panes, los 2 peces y a mí también, con el hambre que hay. Pero sin embargo hizo algo más que otros no hubiesen hecho y dio, escuchá, dio cuando faltaba, dio cuando no había. Cuando vos das, ¿y qué pasó? Jesús lo tomó, oró y los panes y los peces se multiplicaron y los que comieron fueron miles y miles. Cuando vos das, cuando te falta, cuando das de tus recursos, cuando te falta, estás provocando la bendición de Dios. Cuando das de tu tiempo, a pesar de que te falta, pero si no importa, le voy a dar mi tiempo a Dios. Le voy a dar el tiempo a Dios que Él se merece. Voy a servirlo, voy a obedecerlo, voy a seguirlo, voy a hacer lo que Él me está pidiendo que haga y le doy mi tiempo. Cuando te falta, estás provocando la bendición de Dios. Cuando te faltan las fuerzas, pero sin embargo seguís adelante y seguís dándole a Dios lo que le tenés que dar. Cuando faltan las fuerzas, ahí también estás provocando la bendición de Dios. Acordate de Pedro cuando predicó su primer sermón. ¿Por qué se convirtieron miles de personas? ¿Por qué? No solamente porque Pedro había sido lleno del Espíritu Santo, sino porque lo que hizo, lo hizo en un ambiente contrario. Acuérdense que Jesús había sido crucificado, había muerto, los discípulos habían sido perseguidos y por eso estaban allí en ese aposento alto como si fuese un apartamento en planta alta. Estaban allí los discípulos escondidos hasta que fueron llenos del Espíritu Santo, porque corrían riesgo de ser atrapados, de ser encarcelados. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, se levantó Pedro y predicó. ¿Era fácil predicar en ese momento? No. Por eso después de que predicó y después de que se convirtieron miles de personas, vinieron las autoridades y dijeron, vengan para acá ustedes, a ser interrogados. Pero ¿qué pasó? Pedro hizo algo más, cuando quizás otro no lo hubiese hecho. Porque es fácil predicar cuando está todo dado. Es fácil dar cuando tenemos. Es fácil dar de lo que nos sobra. Pero vos provocás la bendición de Dios cuando das a pesar de que no tenés. Cuando predicás a pesar de que el contexto es difícil, es contrario, es complicado, sin embargo vos lo hacés. Eso también es hacer algo más. Y eso también es provocar la bendición de Dios. Por eso los resultados, por eso los miles que comieron de una manera milagrosa, por eso la salvación de Dios para nuestras vidas a través del sacrificio de Jesús, por eso los miles que se convirtieron cuando Pedro se levantó, a pesar de lo contrario que estaba la escena, la realidad, lo hizo igual, porque Dios quería que lo haga así. Amén. ¿Cuántos se animan y dicen antes del fin de año, voy a hacer algo más? Voy a hacer algo más, algo más, algo más, algo más. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estás.